Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, convertamos hoy el cuarto domingo de Adviento del ciclo C. Vayamos a la primera lectura, una vez más a los profetas, en este caso a Miqueas. La liturgia del domingo de Adviento, del último domingo, asume el tono de una vigilia natalicia. Las profecías acerca del Mesías reciben una precipitación de Miqueas que indica el lugar de su nacimiento en una pequeña aldea, patria de David, de cuya descendencia era esperado el Salvador. Próximos a la Navidad, la Iglesia nos pone esta primera lectura que hace referencia al nacimiento de Jesús en Belén de Judá, la que llevaba también el nombre de Éfrata, por una familia o clan de Judá, allí existente desde el tiempo inmemorial. Unos 7 siglos antes, el profeta Miqueas vaticinó que el nacimiento del Mesías tendría lugar en Belén. Casi nada, 7 siglos antes. Aldea insignificante entre las demás aldeas de Judá, pero cuya glorificación le vendría un día por el nacimiento en ella de Jesucristo, en quien se cumplió la profecía. Y así lo entendieron la tradición judía y cristiana. En Belén también nació David, pero este es mejor conocido por su reinado en Hebrón y en Jerusalén que por su patria de origen. La profecía de Miqueas se cumplió en Jesucristo, como puede verse en Mateo, en el 2 capítulo, ¿no? Los judíos contestaron a los magos conforme a esta profecía, y el Mesías Jesucristo es el que sale de Belén y regirá el pueblo con el poder de Dios. Él será nuestra paz y el príncipe de la paz, como dice Isaías, y con él comenzarán las bendiciones divinas con el retorno de los exiliados. En la frase, cuyos orígenes serán de antiguo, de días de muy remota antigüedad, se puede ver una alusión al origen eterno y por lo tanto a la divinidad del Mesías. Miqueas habla de la madre del Mesías, la que ha de parir, parirá, sin mencionar al Padre, dejando entrever de esta manera, al menos indirectamente, su nacimiento milagroso. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, en esta carta se nos dice claramente que Jesucristo es sacerdote, según el rito de Melquisedec. Y aquí se nos afirma una oposición entre los sacrificios de la antigua ley, en la que ofrecían corderos y otros animales, y el sacrificio de Cristo como único necesario para satisfacer el precio de nuestros pecados, y que sustituiría a todos los demás sacrificios. Por eso, dice el apóstol, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos borre los pecados. Y por eso la satisfacción de Cristo tiene valor suficiente por sí misma para satisfacer o reparar nuestras injurias hechas a Dios. Las palabras que siguen, puestas en boca de Jesucristo, prueban la abolición de toda suerte de sacrificios. Por eso, al entrar en el mundo por la encarnación, el primer sentimiento del corazón de Cristo es la oblación de su vida por la redención de los hombres. Dice así: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con el ofrecimiento de sí mismo, de su propio cuerpo, eliminaba los sacrificios de la antigua ley. En Jesucristo tenemos la redención y remisión de los pecados. El Hijo se ofrece, toma el cuerpo a través del tiempo como víctima ofrecida en un sacrificio ininterrumpido que se consumará en la cruz. Único sacrificio grato a Dios, capaz de redimir a los hombres y que venía a abolir todos los demás sacrificios. He aquí que vengo. Es decir, la obediencia a la voluntad del Padre es el motivo profundo de toda la vida de Cristo, desde Belén al Gólgota y a la resurrección. La Navidad ya está en la línea de la Pascua. Una y otra no son más que 2 momentos de un mismo holocausto ordenado a la gloria de Dios y a la salvación de la humanidad. El he aquí que vengo, el Hijo, tiene su resonancia más perfecta en el he aquí la esclava del Señor, de María, pronunciada por su madre.
El Evangelio de San Lucas, en su capítulo 1, nos habla de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel con motivo de haber sabido por el ángel que iba a tener un hijo. Y movida por la caridad fue a un pueblo de Judá, que según reza la tradición se llama Ain Karim, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Entonces sucedió que por la sola presencia de María, quien llevaba ya en su seno al Redentor, al llegarse a Isabel y saludarla, saltó de alegría el niño que la misma Isabel llevaba también en su seno y que iba a ser el precursor del Mesías. Durante el pontificado de Juan Pablo II, después de hacer ver que el aborto provocado, lo autoricen o no las leyes, es siempre un crimen nefando, en su discurso a las familias hizo referencia a este texto de San Lucas y dijo: el primero que saludó y adoró a Cristo cuando se encarnó en las entrañas de María Virgen fue otro niño desde el seno de su madre, y este fue el Bautista. Notemos que Isabel reconoció a la Virgen María como Madre de Dios al decir: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La palabra Señor equivale a Dios, según puede verse en el Antiguo Testamento. Luego llama a la Virgen bienaventurada por haber creído en la palabra de Dios. Nosotros oímos con frecuencia la palabra de Dios al leer la Biblia. Pensemos que Dios nos habla para nuestro bien y que debemos creer en su palabra y llevarla a la práctica. María, por su fe y por su obediencia, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre. Por su fe y obediencia, enseguida del anuncio del ángel, parte deprisa para ofrecer a su prima Isabel sus servicios de esclava, como nos dice el Evangelio, no menos de los hombres que de Dios. Y este es el gran servicio de María a la humanidad, llevarle a Cristo como se lo llevó a Isabel. María nos ha entregado a su Hijo. Todo esto sucedió porque la Virgen creyó en la palabra de Dios y creyendo se ofreció a su divino querer. Por eso podemos decir dichosa, dichosa la que ha creído. El ejemplo de María nos enseña cómo una simple criatura puede asociarse al misterio de Cristo y llevar a Cristo al mundo mediante un sí continuamente sostenido en la fe y vivido en la obediencia amorosa a la voluntad de Dios. Pronunciemos nosotros nuestro sí sostenido a Cristo. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.